Bienvenido a mi cutre canal. Me has preguntado hoy sobre la contradifusión isobárica, que tiene un nombre Es correcto. Divertido. A ver, la contradifusión isobárica yo creo que se puede ver desde dos puntos de vista. Uno meramente teórico, que es fascinante, y otro práctico, que es el del buceo. Yo nunca me he encontrado con problemas con la contradifusión isobárica, pero déjame que haga un inciso. Nosotros los buzos sabemos que la forma de descomprimir cuando pasamos a un escenario de menor presión es mediante una reducción paulatina de esa presión, mediante un ascenso lento, en el que se genera un gradiente negativo, por decirlo con términos muy simples. Tenemos más gases disueltos de la presión que hay fuera, con lo cual esa presión de dentro hacia afuera obliga al gas a salir. Lo hacemos de una manera lenta, sin alcanzar unos valores que hemos llamado M, que son aquellos a los que se genera un daño tisular, y lo hacemos de una forma lenta para evitar ese daño. Pero lo que está claro es que reduciendo la presión ambiente, descomprimimos. Bueno, eso está entendido. La gracia del buceo técnico es que conseguimos descomprimir sin reducir la presión ambiente. ¿Cómo? Reduciendo la presión parcial del gas inspirado. ¿Qué es lo que hacemos? Pues si traemos una carga de determinados gases inertes, o bien reducimos esa presión aumentando la ventana de oxígeno, o bien cambiamos de gas. Es decir, si nosotros venimos de bucear trimix, nosotros lo que hacemos es, sin generar, insisto, esa tensión equivalente al valor M, o sea, siempre por debajo, vamos cambiando a otros gases inertes, normalmente vamos cambiando a nitrox, para favorecer la salida de trimix. Hasta aquí estamos de acuerdo, ¿verdad? Juan Antonio, lo he hecho solamente por a la audiencia darle Totalmente de acuerdo. Bueno, entonces, si buscas contradifusión isobárica, acabo de buscar contradifusión isobárica hace 10 minutos, y es curioso porque la reseña que me da Google está basado en la página de un buzo que tiene un error de bulto, y es lo que dice Google es: se produce cuando vienes de bucear con helio y pasas a nitrógeno. No, eso no es una contradifusión isobárica, todo lo contrario. La contradifusión isobárica teóricamente se basa en cuando pasas de respirar un gas menos denso a respirar un gas más denso. Hay varias variables. En realidad, la contradifusión isobárica se describió casi en laboratorio, porque se describió en Campana, y no está claro si respondía a la densidad del gas. Los efectos que producía te van a encantar, porque los efectos que producían era algo así como, pues muy similares, pérdida de equilibrio, descoordinación, muy similares a lo que podríamos llamar pues un problema de narcosis, simplemente. Pura narcosis, que tiene su lógica. Es decir, si tú vienes de respirar helio sabiendo que además el nitrógeno es mucho más narcótico, pues cuando cambias a un nitrox, pues vas a notar una narcosis de golpe. Pero eso no pelotazo de los guapos. Un pelotazo brutal, vamos. Claro, no, es instantáneo. Y esto, sobre todo, pues en cámara debe ser muy fácil de ver. Entonces, a nivel teórico he visto que hay cosas que te hablan de las interneuronas y o sea, un tema de transmisión eléctrica por células nerviosas, bueno, sin entrar en esta disquisición. Es decir, si un buzo quiere generar en el mar o buceando, si quiere generar una contradifusión isobárica, teóricamente lo que tienes que hacer es pasar de un nitrox a un heliox muy alto. La pregunta es, bueno, incluso podríamos intentar pasar mejor que de un nitrox, podríamos pasar de un cryptox por tener más densidad, pero es que no se me ocurre en la práctica cómo puede pasar, que es un poco la cita esa que te he comentado, George Irving, que es buenísima, de que la contradifusión isobárica es cuando el conejo de Pascua se trajina a Papá Noel, ¿no? O sea, no lo has dicho con esas palabras, pero bueno, vale, te lo compro. Ya, pero como esto luego va a YouTube, nos entiende todo el mundo. Entonces, sí. Bueno, pues yo creo que queda perfectamente explicado, ¿no? Es decir, buzos que no somos capaces de mantener una buena flotabilidad en el agua, que no somos capaces de hacer un cambio de mezcla en condiciones, estamos
discutiendo sobre la contradifusión isobárica. Esto no tiene sentido. Es decir, céntrese usted, por favor, en tener unas buenas habilidades y deje la ciencia ya para los teóricos. Además, normalmente lo que vamos a bucear son mezclas con más contenido de helio en el fondo y vamos a subir descomprimiendo y vamos a ir metiendo nitrox al límite de su potencial narcótico, pues simplemente para reducir la presión parcial del helio y facilitar la salida sabiendo que es un gas rápidamente saturante. Es decir, ¿qué sentido tendría pasar en el ascenso a un gas más rápidamente saturante? Cuéntame. Sí, pero a ver, según tengo entendido yo, la contradifusión isobárica se da el caso cuando vienes de muy abajo, o sea, todo teorizando, porque yo tampoco me he encontrado a nadie jamás que haya tenido un caso de contradifusión isobárica, yo por lo menos. Cuando un buzo viene de muy abajo, por ejemplo, de 100 metros, cuenta que venga con una mezcla, un 10-70, y por ejemplo, hace el cambio de gas a un 35-25, a 36 metros, por ejemplo. Se habla de que en condiciones isobáricas, o sea, sin cambiar de presión, el helio está saliendo de los tejidos, por decirlo de alguna manera, y el nitrógeno está entrando a saco, ¿no? Y entonces tienes un problema descompresivo en el alojamiento vestibular. Bueno, ahora se habla también que es el cerebelo, que no es el oído interno, y que el problema descompresivo es muy bestia, ¿no? Que tienes vértigos, náuseas, una narcosis muy bestia y que puede acabar incluso en fallecimiento o en una parálisis permanente. Fíjate que has hablado de narcosis, ¿eh? Sí. Fíjate que has hablado de narcosis, porque los síntomas efectivamente referidos han sido muy similares a narcosis. Los planteamientos que se hacen es el distinto peso molecular. En este caso, el nitrógeno tendría un peso molecular muy superior al del helio, se habla incluso del hidrógeno. La referencia sería 2, 4 y 28 para los tres gases. La solubilidad en el agua, la solubilidad en lípidos, que esta sí tendría algún tipo de relación. El hidrógeno tiene 0,048 y el oxígeno 0,12. Sería mucho más narcótico. Probablemente generes un golpe de narcosis no solo por el oxígeno que aumentas, sino por el cambio al nitrógeno. Y luego un radio de solubilidad entre agua y lípido. A ver, es lo que te decía. Es que francamente no me interesa lo más mínimo. Es decir, es como si alguien se pone a hacer la exégesis de la composición del acero utilizado en los tanques. Pues como curiosidad, para pasar una tarde de sábado con este buceando me parece bien, pero es que no tiene ningún tipo de incidencia. Es decir, la botella te da igual de lo que sea, tú la cargas y miras las cifras de la tara y punto. Y de verdad que es que lo de la contradifusión isobárica yo no lo veo. Yo he tenido narcosis muy potentes con nitrox. Te diría que es que he tenido narcosis más potente con nitrox que con aire. Hasta el punto de recuerdo, hace muchos años que nos hacían una prueba que era algo así como se llama tolerancia al oxígeno, una tontería de estas, que tenía dos pruebas. Una de ellas era respirar a 6 metros oxígeno puro, pues no entiendo por qué. Es decir, si durante muchos años se ha utilizado más profundo. Y además no entiendo por qué el lunes no te tiene que dar un problema de oxox y el martes sí o viceversa. Y la segunda que hacíamos era, se respiraba nitrox, pero no recuerdo si era un nitrox 36, algo así como rozando los 30 o 30i. Y como anécdota te puedo contar que con un traje seco, en aquel momento me pareció lo más natural y lógico mearme en el traje. No llevaba ningún invento y me meé en el traje. Y tuvo que bajar un compañero mío, además muy conocido, y sacarme y decir, pero tío, te estamos esperando todos, ¿qué coño haces? Estabas allí y esto fue con un nitrox 36. Entonces, yo jamás he tenido una melopea así, ya te digo, salí meado, pero es que en aquel momento me pareció como lo más natural mearse en el traje, algo así como, llevo toda la vida sin mearme, pero lo más natural que es. Y esto fue con un nitrox. Entonces, nunca jamás, incluso forzando mucho los cambios, he tenido algo parecido. Es decir, nunca. Si te fijas, una inmersión muy corriente, si vienes con un 18-40, esto es una cuestión además de hacer tablas, porque antes has hablado vienes de una inmersión muy bestia, han sido tus palabras, de muy profundo. Sí. Vamos a ver, el problema no sería lo profundo, el problema sería tu carga de inertes en el ascenso. Correcto. Me da igual que haya sido profundo o que haya sido larga, me da igual. La cuestión es que vienes con una tensión
que va a ser cercana al valor M cuando haces el cambio. Si estás cerca del valor M, me da igual que estés a 21 metros, que a 30, que a 40, me da igual. La cuestión es que me vale la mezcla, es decir, te puedes cargar mucho con helio. Si te fijas, al ser un gas además de disolución rápida, no necesitas ir con un 1070 a 100 metros. Puedes bajar con un 1070 a 40 metros y subir. Es decir, el caso es el mismo. Y te diría, si tú has hecho una inmersión medio larga con un 1845, como comentábamos esta mañana, y cambias a un Nitrox 50, que es un cambio un poco bestia, no pasa nada. No tienes ningún elemento de narcosis. Y eso que estás metiendo oxígeno, pero no tienes ningún elemento de narcosis importante. O sea, es perfectamente llevadero. No, es que no veo el caso. Es decir, que está muy bien, ya te digo, para discutir una mañana lluviosa, una tarde lluviosa de sábado, pero que no... Bueno, no, es más que nada por sacar una cuestión teórica, ¿no? De la cual hay escrito por ahí y puedes encontrar documentación, pero casi toda la documentación es ambigua y no es, ¿cómo te diría yo? No es sólida y es como muy, vamos a asustarnos, ¿no? Que existe la contradifusión isobárica y qué es lo que puede suceder en distintos escenarios. Esa era más que nada mi cuestión, ¿no? Sabes que cuando se montó la antecesora de INTD, con un señor, un científico, que se llamaba Rutkowski, que venía de la NOAA, este trajo cuestiones como el de la contradifusión isobárica, que se trataban muy en profundidad, pero ya te estoy hablando del año 90 y tantos, ¿eh? O sea, que yo recuerdo cuando hice estos cursos, debió ser como el 96, pero yo es que no me ha vuelto a interesar lo más mínimo, ¿eh? Pero lo más mínimo. Desde entonces es un tema que no... Hasta que me lo has comentado hoy, de hecho, es que no me ha vuelto a interesar lo más mínimo. Vamos a ver. Yo soy muy friki. Podría ser de interés. Claro. Podría ser de interés si me dices, bueno, mira, quiero experimentar con mi cuerpo y lo que te decía, voy a bajar con Cryptox a 20 metros y luego voy a cambiar a Trimix a ver qué pasa. Bueno, si es el caso, sí, pero en buceo corriente, y mira que yo he hecho subnormalidades bajo el agua, pero en buceo corriente no le veo opción. No le veo opción. Es decir, es que no tiene lógica bajar profundo con un Nitrox, en este caso a lo mejor con aire para conseguir más carga de inertes, y subir y meter un helio. Que me parece una cosa... No. Me quieres decir, bueno, es que estoy buceando con aire y me quedo sin aire y entonces uno que bajaba, ya viendo que me ahogo, me engancha un 1070. Pues mira, es que en ese caso las opciones son morirte, con lo cual, 1070, pues ya está. Luego también lo estás mezclando con un síndrome vestibular. ¿Me estás diciendo que se genera un cuadro de narcosis y a consecuencia de qué? ¿De una parada omitida tienes un problema descompresivo finalmente? No, se habla que a una parada, cuando tú te paras, a ser isobárica, estás en la misma profundidad y es ahí donde se da el caso. Donde tienes el intercambio de gases, tanto de helio como de... pero me refiero a que... Uno entra, otro sale y te... Por supuesto, ISO quiere decir que estás a la misma profundidad. Entonces, la pregunta es, ¿hago un cambio a 21 metros, me genera una contradifusión isobárica y a consecuencia de eso tengo un problema descompresivo? Correcto. Pero son dos cosas. Es decir, el problema descompresivo no viene por la contradifusión isobárica, porque siempre dicen, bueno, la película es que están saliendo las moléculas de helio y de repente entran... A ver, contaba George un ejemplo muy simple, que además esto se puede encontrar en los documentos de WKPP, que me parece que creo que todavía los enlaza a GUE. No lo tengo claro porque a GUE no le gusta mucho esto. Pero contaba, siempre ponía el ejemplo de creo que era en un artículo sobre Deco Máxima, y hablaba del ejemplo de que para un vagón de metro, y en el vagón de metro tienes gente delgada y gente gorda, y entonces sale la gente delgada antes que la gente gorda. Bien, el helio es más rápido entrando en los tejidos y también es más rápido saliendo de ellos. Por eso cuando buceas Trimix se supone que empiezas a hacer paradas más abajo que cuando buceas aire.
Entonces, no tendría lógica, o sea, no tendría lógica en el sentido que estamos hablando del cambio a nitrógeno. Para mí la contradifusión isobárica ha sido siempre lo contrario. Ya te digo que es llamativo que Google dé la reseña equivocada. Habría que investigar si la página que he visto del buzo copiaba a Google o al revés. Pero no. Se trata de hacer un cambio a un gas menos denso en el ascenso, no a un gas más denso. Un gas más denso lo hacemos todos los días y no pasa nada. Es decir, se trataría de un cambio a un gas menos denso y los síntomas no tendrían relación directa con la enfermedad descompresiva, sino con vértigos, etcétera. Claro, también lo que has dicho es muy interesante. Si hablamos de un síndrome vestibular, a lo mejor estamos hablando de aquello que llaman una enfermedad descompresiva de tipo 4, es decir, que también hay gente que dice que es una enfermedad neurológica que simplemente afecta al equilibrio. Bueno, de un modo u otro, te quiero decir, es que no se va a dar en la práctica. Sí, también, si me disculpas y me permites que te interrumpa, también se habla que buceando con rebreather, este caso de contradifusión isobárica, no se contempla. No se contempla, porque claro, cuando vas buceando en rebreather, no sé mucho yo de rebreather, sé justamente lo básico. Yo buceo en abierto siempre. Pero cuando buceas en rebreather, pues tú vas cambiando la presión parcial de los gases y la descompresión es como muy gradual, muy en escala, y entonces como si fueses variando los gases descompresivos porcentualmente 1 a 1, ¿no? Y entonces, bueno, como no tienes... No, perdona que te corte, eso no es así, no. Ese argumento a mí me encantaba mucho en el año 2000, me gustaba muchísimo, era el argumento de ventas de AP Valves. AP Valves te decía, bucear a presión parcial constante, es decir, controlada electrónicamente, es igual que disponer de infinitas mezclas descompresivas. Ese correcto. Es el concepto. Quiere decir que si tú tienes un ascenso lento, pero voy a cortar esto, que si tú tienes un ascenso lento, es como si estuvieras cambiando, si vienes de 100 metros, pues como si estuvieras cambiando a 98, a 96, a 90. Es decir, cada vez que vas subiendo, una vez marcas un set point de 1,3, inyecta oxígeno y a pesar de que la presión parcial en el ascenso va bajando, no la presión parcial, la presión absoluta, digo, va bajando, para compensar esa bajada correlativa de la presión parcial de oxígeno, lo que hace es que te va inyectando siempre en el ascenso. Con lo cual dices, bueno, es estupendo porque es como si tuviera N botellas y fuera ajustando a una profundidad en la que tuviera 1,3. Bien, eso no acorta la DECO. Eso no acorta la DECO. Eso a nivel teórico, es decir, sobre el papel, si quieres una discusión se suda, es decir, intuitivamente es obvio que dices, hombre, debiera acortar la DECO porque si tú en un ascenso, el que sea, en lugar de una mezcla descompresiva utilizas 16, pues por narices te tiene que salir un ascenso más corto. Bueno, sí, la teoría está bien. En la práctica no es eso lo que te acorta la DECO con un rebreather. En la práctica lo que te acorta la DECO es que estás respirando un gas húmedo y la presión parcial de oxígeno va a ser muy superior que respirando un gas seco. De hecho, hay un inconveniente. La mayoría de la gente que no sabe hacer la descompresión hace las paradas finales encerrado. Y encerrado, a 6 metros, nunca vas a alcanzar 1,6 de presión parcial de oxígeno. ¿Por qué? Porque hablas con rebreather, ¿no? Con rebreather. Como estás exhalando en el bucle tu gas inerte, pues en el mejor de los casos vas a andar por 1,5. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer desde el punto de vista de la eficiencia? Que no lo hace nadie. Bueno, sí lo hacía EKPP. ¿Qué es lo que hay que, y WKPP? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues cuando llegas a esa profundidad, que en este caso no eran 6 metros, eran 9 o 8 metros, cambias abierto. Estás en campana, pero estás respirando en abierto. ¿Por qué? Porque en abierto estás maximizando, estás metiéndote un gas que es oxígeno puro. Bien, esto en rebreather no puedes hacerlo. Es decir, de alguna forma, el rebreather sí que te da una ventaja, que es respirar el gas húmedo, suponiendo que el ajuste de mezclas sea bueno, que ahora te voy a contar, y luego cambias a abierto para maximizar. ¿Qué es lo que ocurre en el rebreather? Pues hay un ejemplo muy fácil, que es tú por mucha, no me acuerdo cómo era, desde que he dejado la fase alcohólica, por mucha Coca-Cola que le añadas a un gin tonic, ¿no? ¿Cómo era? Por mucha Coca-Cola que le añadas a un ron con cola, nunca va a ser un gin tonic. Es decir, si tú vienes respirando del fondo un 1070 y te está inyectando oxígeno, nunca vas a conseguir un nitros. Es decir, de hecho, a medida que subas,
tu presión parcial de nitrógeno va a ser más y más y más y más baja. Es decir, tienes que cambiar de mezcla. Hay mucha gente que utiliza el rebreather como un ascensor. Es decir, marcas piso 27 y aquello va al piso 27 y te olvidas de todo lo demás. Haces la deco que te manda y te olvidas de todo lo demás. Pero en realidad solamente te puede maximizar la deco precisamente el isobarismo, el ser capaz de cambiar de mezcla a una profundidad. Otra cosa es que mucha gente se pasa al rebreather porque carece del tiempo, de la paciencia para desarrollar unas buenas habilidades de cambio de mezcla. Es decir, un tío que sepa hacer rápidamente un cambio de mezcla tarda 10 segundos a todo tirar. Pero cuando ves un cambio de mezcla de gente con rebreather, pues hombre, no tardan 10 segundos, honestamente, ni rotan las botellas con la habilidad que lo hace un buzo en abierto. Hace años llegabas al rebreather después de haber desarrollado, después de haber consolidado unas prácticas en abierto. Pero hoy en día pues hay mucha gente que directamente coge ese camino. Entonces, nunca van a poder maximizar esas habilidades en el ascenso como lo haría un buzón abierto. La realidad práctica es que no están aprovechando del todo desde el punto de vista descompresivo el rebreather, por lo que acabo de contar. Me contabas también que si salía a cuenta comprar un rebreather porque ahorrabas mucho helio. Sí, bueno, lo que yo te decía, no preguntaba eso, sino mi creencia, yo no soy usuario de rebreather y por filosofía. Pero te gusta el lado oscuro de la fuerza, te gusta. No, a mí no me gustan, a mí no me gustan, a mí no me gustan. O sea, que me perdone la gente que tiene rebreather, que son muy chulos y seguro que se bucea muy bien con ellos, pero a mí personalmente, yo soy un romántico del buceo, me gusta el bibotella, me gusta cargar peso, me gusta llevar muchas botellas de tapa y rotar botellas. ¿De acuerdo? El rebreather, por filosofía, a mí no me gusta ni creo que me podría salir a cuenta, pero sí que es verdad que al precio que está el helio, por ejemplo, y en tema de formación y de botellas de tapa, de entrenamiento, etcétera, el rebreather creo que sale más barato, o es lo que se defiende desde el lado oscuro de la fuerza, como dices tú, ¿no? La gente bueno, yo creo que hay un ejemplo. Hay que empezar diciendo que yo he sido muy rebreathero. Entonces, yo no tengo nada en contra del rebreather y me parece igual de respetable cualquiera de las razones, que hay tantas como buzos, para usar rebreather. Yo creo que la mayoría de los buzos llegan al rebreather por pura fascinación tecnológica, es decir, es igual que el que se compra un Ferrari para salir los domingos, cosa que me parece muy respetable, queda dicho. Correcto. Pero mira, con independencia de lo que le cuentes a tu mujer, barato no es, y desde el punto de vista de rentabilidad no lo es. Si el problema es el helio, yo te diría que maximizaras tus fuentes, tus proveedores de helio. Es decir, vamos a ver, yo creo que hoy en día, y esto lo hemos discutido en el canal con un instructor que podía leer hasta donde podía leer, pero para un buzo particular yo creo que puedes encontrar, dependiendo de la provincia, pero sin mucho esfuerzo, entre 15 y 20 euros metro cúbico. Entonces, aquí depende de cómo lo gestiones. Lo primero que hay que analizar es, ¿estás usando un 5 decimales o estás usando un helio globo? Porque es el mismo helio y puedes usar un helio globo y es bastante más barato. Cuando te cuentan que este fue el discurso de GOE, que se está acabando el helio y que por una razón ecológica... A ver, si se acaba el helio, se para el mundo, porque el helio se usa en 1000 procesos industriales y de la construcción. Es decir, es que sin helio no podríamos vivir, no podríamos tener puentes, no podríamos tener edificios, no podríamos tener soldadura, no podríamos tener de nada. Entonces, no lo compro. Te iba a decir que para mí un ejemplo que viene al caso, y además en esta fecha, es el del coche eléctrico. Es decir, ¿alguien te puede convencer a estas alturas de que con un coche eléctrico vas a ahorrar? No. O sea, un coche eléctrico de partida es más caro. De partida. Entonces, haz los números. Es decir, coge un Excel, dependiendo del supuesto de cada uno, y es cuánto buceo y en qué cotas y qué diferencia de gases voy a llevar buceando en un caso y en el otro, y desde qué punto, es decir, en qué momento va a salir rentable, cuántas inversiones voy a tener que hacer para que me salga rentable el rebreather. Si es así, si partes de este cálculo,
pues bienvenido sea, a lo mejor te sale rentable, pero parte del cálculo. Es decir, es como el coche eléctrico, que todos lo entendemos. Es decir, para que un coche eléctrico te salga a cuenta cuántos kilómetros tienes que estar haciendo, cuánto te va a durar el coche, qué averías vas a tener. Es decir, calcula todos tus detalles. Y si de verdad te sale rentable, que hay supuestos en los que un coche eléctrico puede ser rentable, pues bienvenido sea. Pues bienvenido. Pero no creo que ninguno de nosotros buceemos por un tema de rentabilidad. Es decir, si yo fuera una empresa tipo Comex y tuviera 100 buzos funcionando, sí que me haría mis cálculos. Pero date cuenta lo que te cuesta la carga de lima en cada inmersión. Que, a ver, puedes reciclar una carga de lima, si estás buceando 3 días seguidos, pero no tiene mucho sentido tener ahí a la lima goteando y pensar en una siguiente inmersión. Si lo que estás haciendo de verdad es por placer y llevas un traje seco que vale una hueva, y llevas unas botellas que valen una hueva, y llevas no sé qué que vale una hueva, chico, no ahorres en calzodada, es como ahorrar en condones, o sea, no, hombre, chico, ahorrar en paracaídas, por ponerlo fino, ¿no? Pues yo creo que eso es donde no debes estar. Pero bueno, allá cada uno. Yo, como siempre, doy mi opinión, oye, y si no le gusta a alguien, pues oye, todas son igual de valiosas, ya sabes. No, bueno, lo que pasa, Igor, es que hay una corriente hoy en día, ¿no? Que la gente, sobre todo los que tienen rebreather, que son cada vez más, es cada vez más gente que bucea con rebreather, los que buceamos en abierto son muy poquitos, o cada vez se ven menos. Y la gente te lo comenta, te dice, coño, es que es mucho más barato, me cuesta muchísimo menos. No, es el mantra. No, es el mantra. De hecho, fíjate una cosa, si calcularan bien el bailout, que era otra cosa que te comentaba, el bailout es el que es. El bailout te tiene que permitir subir en abierto desde el punto de máxima penetración / máxima profundidad. Y esa cantidad de gas no depende de cómo bajes, depende de cómo subas. ¿Cómo subes? Entonces, ese gas que tienes que llevar tendrá que ser el mismo. O sea, tu gas descompresivo en abierto es equivalente al gas de bailout que tiene que usar un rebreather, sin más. Luego está que si me salto tal parada, es que subo en semicerrado, en fin, no. Por definición, si quieres tener el mismo parámetro de seguridad, otra cosa es que juguemos, pero no de jugar al mismo juego. Si quieres tener el mismo parámetro de seguridad que una subida en abierto, que un tercio en abierto, tendrás que llevar tu tercio en cerrado, que es el mismo. Entonces, ese es un primer elemento que cambia la cosa. Segundo, oye, ¿cuánto cuesta una carga de calzodada? ¿Y cuánto cuesta el aparato? Te hablábamos esta mañana de 6.000 pavos y lo encuentras de segunda mano, con una electrónica medio vieja, y añádele 500 de curso. 500 de curso suponiendo que sea colega tuyo el instructor, te cobre 300, el alojamiento, la gasolina, es decir, ya de partida estás en menos 6.500. Luego hay otra cosa, volviendo al coche eléctrico, es decir, yo tengo mi coche de gasolina aparcado 2 años, le conecto la batería, meto la llave y me voy. Yo tengo un bibotella cargado 10 años. Esto antes había un concepto muy divertido, era que el gas se estratificaba. Entonces te decían que antes de usar el bibotella tenías que agitar. Tenías que moverlo, joder. Sí. Que perdura por los siglos de los siglos. O sea, dices, la gente sigue, igual que siguen calentando la calzodada. Yo he batido mi bibotella, Yo lo he batido, de verdad. ¿Lo has hecho? Pero sí. La diferencia física entre un gas y un líquido es que en el gas sus moléculas se están moviendo indefinidamente. Es decir, en el momento en que se estratificase, se estratificaría en forma de líquido. Es decir, tú ya tienes una mezcla gaseosa y esas moléculas están chocando permanentemente, por muchos años que pasen, ¿no? Pero que, además esa es otra, me decía un amigo que era instructor, decía, tú imagínate si se moverá el gas cuando lo levantas, lo cargas, lo metes en el coche, te vas hasta la playa y dices, el gas ya tiene una movida que te Sí, pasa. pero hace años se decía eso y se decía, te cargaban la mezcla, en el momento te ibas a bucear y te dicen, muévela que no se estratifique. Y tú la movías, claro, normal, ¿qué vas a hacer? De hecho, todavía se encuentra en internet una especie de rodillos, hay por ahí planos para hacerlos con ruedas de monopatín, para poner el cilindro y que gire, ¿no? En fin, bueno, son de esas cosas divertidísimas. Y lo que me llama la atención es, después de 20 años, porque, mira, yo siempre cuento que cualquier barbaridad que me contéis, seguro que yo la he hecho peor, seguro. Es decir, yo no conozco a nadie, de verdad, más stroke que yo en el año 99. Es que no se me ocurre, es que te podría contar 1000 detalles, ¿no? Desde, yo le echaba 3 en 1 a los reguladores a las segundas etapas,
hasta que una vez me desmayé bajo el agua. Me tuvo que sacar mi mujer ese 40 y tantos metros. O sea, eso es difícil de superar. Pero, bueno, barbaridades. Es que me pongo a contarte y no acabo. Pero lo que me sorprende es, llegamos un colectivo que no teníamos ni puta idea, a pesar de que llevamos muchos años buceando, no teníamos ni puta idea. Y hacíamos cosas rarísimas. Y de repente empezamos a leer y a traducir. Y todo ese conocimiento pues cayó en cascada en la comunidad. Y yo creo que en España teníamos un colectivo en 2005, teníamos un colectivo de buceadores técnicos de bastante nivel. Además, un colectivo grande, o sea, te hablo de 100 personas. Y ahora mismo, que fue un poco por lo que empecé con el canal, ¿no? Ahora mismo en Internet es que lees, hablando de la contradifusión, ¿no? Es que lees barbaridades. Y vuelve el discurso de la descompresión a presión parcial constante, del buceo con rebríder a presión parcial constante, que esto era un tema del año 2000, de la publicidad del año 2000. Me acuerdo perfectamente, porque además estaba enamorado del Inspiration hasta que empezó a morir gente a lo loco. Y que sabes que además el Inspiration, espero que esto no me cueste una demanda, el Inspiration siempre, todas las muertes, todos los accidentes han prescrito que eran por fallo humano. Entonces yo lo que decía en el libro es, joder, es una máquina que tiene una concentración estadística de fallos humanos que desafía la ciencia. Es decir, es que es una barbaridad. No lo voy a citar tampoco, pero había un porcentaje de muertes escalofriante. Y siempre la marca lo achacaba a fallo humano. Entonces decías, a ver, si es fallo humano, quiere decir si de verdad es fallo humano, quiere decir que los cursos de vuestra máquina no se están dando bien, porque hay una concentración de riesgo realmente tremenda. Y si no quedó bien explicado desde el punto de vista de marca por qué se hicieron una serie de cambios de diseño, ¿sabes? Pero bueno, por no entrar más en el tema, pero cualquiera que conozca la máquina sabe de qué estoy hablando, es verdaderamente divertido. Y me preguntabas después de esto de los rebreeder, que no sé qué otra cosa me preguntabas esta mañana. Hablábamos de los rebreeders, la contradifusión isobárica, rebreeders, y ya enlazando... Hay una carga que hiciste 1845. 1845. Sin dar detalles, 290 pavos. Sin dar detalles, ¿cuál era el problema del 1845? No, 290 pavos. O sea... A ver, vamos a ver. Yo puedo entender que quien te vende el gas quiera tener un beneficio industrial, y ese beneficio industrial es el que alguien esté dispuesto a pagar, pues ese precio es el que alguien esté dispuesto a pagar. Ni más ni menos. Es decir, si te piden 290 pavos y tú estás dispuesto a pagarlos, pues me parece fenomenal. No veo ningún tipo de problema. Yo, como no estoy dispuesto a pagarlos, pues yo cuando viajo tengo una forma, además, la gente que me conoce siempre me dice, bueno, yo no tengo compresor. Por ejemplo, no tengo compresor. Por razones de logística, la verdad es que yo creo que ya no me voy a poder resistir, pero no tengo compresor. Entonces tengo un sistema de carga que no quiero dar mucho detalle, pero básicamente lo que funciona es con top-offs. Me preparo las cargas en casa y cuando llego a un centro normal, de la forma más discreta posible, sin dar explicaciones, me cargan el top-off de aire y con eso buceo muy bien. Entonces, si llevo suficientes botellas, o bien las llevo cargadas desde casa, o bien si tengo que recargar, que esto es más raro, pero si tengo que recargar, si estamos hablando de más de una semana, pues me cargan sin saber lo que están haciendo. Entonces prácticamente solo tendría que llevar helio. Y te sale infinitamente más barato. Es decir, tú desplazas tu helio o haces en casa mi casa es pequeña, o sea, no tengo un garaje ni un trastero gigantesco, y siempre contaba además que el debajo de la cama de las visitas tenía los botellones y ya no. Si alguna vez eso estallaba, pues la visita que estaba ahí no sé dónde acabaría. Pero bueno, se puede hacer incluso, mira, con un poquito, para una sola persona, con un poquito de inversión, lo que puedes hacer en lugar de tener gestionar balas de 50, gestionas balas de 20. Las balas de 20 es mucho más fácil trasvasar, es mucho más fácil hacer top-off, porque como tú empiezas desde la presión de inicio, o sea, una vez vas gastando una bala de 50 es muy difícil coger presión, y tener 2 balas te ocupa mucho más. Pero con 2 o 3 balas, por ejemplo, para el argón, te es muy, muy sencillo, te es muy sencillo trabajar.
Entonces Sí, yo te bueno, animaría. el problema no es tanto ese, el problema es cuando vas a otro sitio que tienes que coger un avión para bucear, entonces Ah, no, estás allí y no si te tienes queda que coger un más. avión te jodes. Sí, Claro, eso es lo que pasa en es que es México. así, Si tienes que coger un avión, te fastidias y lo pagas. claro. Pero bueno, pues no te queda otra, no te queda otra. No, Yo ni más ni también te menos, si lo digo que entiendo y lo comprendo, es como tú dices, la ley de la oferta y la demanda, si te lo ofrecen y tú estás dispuesto no a voy a pagarlo, bajar pues a 45 metros con aire, ya estoy viejuno, lo he hecho muchísimo, pero bueno, ya no lo hago. La verdad es que intento, te decía que el 18-45 a mí no es una mezcla que me guste mucho, no es una mezcla que use demasiado. Me gusta muchísimo el 21-45 incluso como gas único para una inmersión medio recreativa, me gusta muchísimo. Me gusta más que el 30-30, o sea, el 21-35 para mí es una mezcla estrella. Pero además tiene grandísimas ventajas, te permite fabricar un montón de mezclas, en fin, lo veo comodísimo. Pero sí, pero si yo te quieres digo, si ir, voy a si bucear... quieres ir a una profundidad más allá de 45 metros, 50, si me No, apuras, por supuesto. 18-45 Yo es lo que te ideal. iba a decir es que más o menos hasta 30 metros bucearía con aire sin ningún tipo. Y seguro que va a haber alguno muy cafetero que diga, ah, qué barbaridad. El DIR no, mira, el DIR no tiene nada que ver. El DIR lo que te dice es que el oxígeno es narcótico. Entonces, es igual de narcótico, según el DIR, un aire a 30 metros que un nitros 32. Es igual de narcótico. Es decir, lo Estoy que de para mí acuerdo. no tiene sentido en un buceo serio es usar nitros 32, sabiendo que es un gas narcótico. Es decir, yo, una cosa es irme a ver pececitos a 30 metros máximo, con aire, y otra cosa distinta es meterme en una cueva con un nitrox. Esto me parece de idiotas. Lo enseñe quien lo enseñe. Me parece una barbaridad. Entonces, cuevas desde 0 metros, 21,35. Así de claro. Inmersiones serias desde 0, desde 0 metros, 21,35. Porque además es un gas que si te bollas no vas a tener problemas de descompresión. Mientras que con el nitrox sí. El nitrox es espeso, es igual de espeso que el aire, sabe igual que el aire, mientras que el 2135 es un gas muy ligero, puedes hacer 5 inmersiones al día y sales muy fresco. Entonces, efectivamente, si te vas a un sitio que vale la pena y te cueste lo que te cueste, y dices, oye, mira, no tengo días de vacaciones, para mí el coste real es el tiempo, pues entonces lo pago. Que esa es otra cosa que hablábamos. Si haces una carga de 18,45, la gente te dice, bueno, es que son 290 pavos. Dices, bueno, depende, porque es que tú no vas a amortizar la carga entera, no vas a salir a 0 bares. Luego, probablemente con esa carga puedas hacer más de una inmersión y si eres capaz de negociar Sí, el sí. top-off o te venden litros, pues lo puedes arreglar. El Además, 18,45 a mí... estoy muy de acuerdo contigo en Sí, una perdona. cosa. Estoy muy de acuerdo contigo en una cosa. Yo hace años buceaba mucho con EAN 32 hasta los 30 metros, pero sí que es cierto que es más narcótico incluso que el aire, ¿eh? Y tienes más problemas por toxicidad de CO2. O sea, bajo mi punto de vista, cuando tienes que hacer un esfuerzo y se Pues es nota, más se nota espeso. mejor. Bueno, no es mucho más espeso que el aire, pero Pero es la que no... presión parcial del oxígeno la tienes también muchísimo más alta, a cotas menos profundas. Eh, dices por CO2, sí, bueno, puede ser, sí, sí. Sí, porque además siempre que hablamos del aire estás hablando del aire a 40, 50 metros, pero sí, desde luego, estoy contigo, sí. No, es que no me gusta, o sea, no me gusta. Te decía también que el 1845 es un gas que yo no he usado mucho, porque verdaderamente casi saltas a lo mejor un 15-55, ¿sabes? 15-55, sí. Te metes ya en otro tipo de gases. Y, a ver, hay un gas que se usaba mucho, no recuerdo ahora mismo, me parece que era un 63 o un 65, que era un gas ahí intermedio de trabajo en Bacula, que me han hablado bien de él, yo no lo he usado, yo prácticamente si ya la inmersión es más potente, ya salto un 10-70. Es decir, ya dices, es que voy a ir a 80 metros, me meto un 10-70. Es decir, ya no... Porque también logísticamente me es mucho más fácil trabajar con pocas mezclas que tener todo el abanico. La que más uso, o sea, sin duda, el 21-35. Es una mezcla que me encanta en todos los sentidos. Y también tengo una edad en la que ya me da pereza bajar de determinada profundidad. No porque haya tenido problemas, la verdad es que tengo buena forma física, pero me da pereza, me da una cierta pereza emotiva, emocional. Tampoco es que a lo mejor esté mal, ¿sabes? Pero bueno, tampoco sé, porque hasta hace muy poco he estado corriendo muchísima distancia, o sea, que físicamente sin problema.
Y no sé qué más te puedo resolver, no sé qué más crees que pueda ser útil para la audiencia, que pueda... No, a ver, hay muchos temas para hablar, ¿no? El tema de paradas profundas, pero creo que eso da para un programa ¿Sabes qué entero, pasa? ¿eh? Es que hay determinados temas, mira, estoy convencido de que la contradifusión isobárica va a tener más visitas que, por ejemplo, yo creo que el que menos visitas ha tenido era uno de flotabilidad de las botellas. La flotabilidad de las botellas, la, la gente no se lo plantea, dices, es la madre del cordero. Hace unos días me ha escrito un compañero que me decía, además muy contento, yo creo que se enfadó mucho conmigo, perdón desde aquí, porque me consultaba, dice, ¿cómo puedo no sé qué? Llevo 7 kilos de lastre zafable. Entonces le dije, que vas a morir, es que no puedes llevar 7 kilos de lastre zafable. Es que el lastre zafable tiene que ser el peso de tu gas de espalda y te tienes que talar de forma que con las botellas casi vacías seas casi neutro en la cota de la última parada de descompresión. Entonces dices, joder, estamos hablando de rebreather y nos hemos saltado eso. Entonces, estamos hablando de la contradifusión isobárica o estamos hablando de cómo ahorrar con el rebreather y la gente no es capaz. Yo, por ejemplo, mira, rebreather, hace años que no buceo rebreather, pero yo el rebreather que he buceado era manual. O sea, yo usaba un copy sobre todo. Entonces dices, ¿qué tiene de bueno? Siempre además yo ponía el siguiente ejemplo. Decía, mira, es como los coches con autoparking. Tú das al botón y el coche te aparca. Eso mola. ¿Qué ocurre? Cuando tú llevas 2 años dando al botón para que el coche te aparque, tú eres incapaz de aparcar manualmente. O sea, pura metafísica. Entonces, a mí no me supone un esfuerzo especial o un estrés especial aparcar el coche. Tengo un coche gigantesco y aparco todos los días y no pasa nada. Y no doy a nadie, jamás. No me supone un especial esfuerzo. Y es más, cada día que aparco, de alguna forma practico. Si yo empezara a usar un autopark porque me viene ahora el coche con autopark, es seguro que dentro de 3 años sería incapaz de aparcar. Entonces, si eres capaz de bucear con un rebreather de forma manual, si eres capaz de anticipar las necesidades de inyección, ¿para qué vas a bucear en electrónico? ¿Para qué vas a añadir puntos de fallo? ¿Qué ventaja te está aportando el electrónico? Ninguna. Es decir, igual que, esto además tú me vas a entender, igual que un buzo que bucea en abierto, te enseñan, de hecho, antes de mirar el manómetro, siempre que no vayas narcotizado, ya sabes que si vas narcotizado lo miras 20 veces y no te enteras nada, pero te enseñan si no vas narcotizado, si vas con Trimix A, cuando vas a leer el manómetro, ¿qué voy a leer? Voy a leer 130 bares, 135, fenomenal. Voy a leer 120 bares, 46, algo pasa. Es decir, si tú eres capaz de anticipar eso con un rebreather, tú más o menos vas cogiendo la cadencia de la inyección y es algo que se hace de forma perfectamente cómoda. Lo único que no soy capaz de resolver es, en un caso de estrés extremo, olvidaría gestionar el gas de manera manual por focalizarme en la solución del problema. Nunca he pasado por ese punto, no soy capaz de saberlo. Es decir, sí que con acumulación de tareas eres capaz de sobrecargar al buzo y generar fallos. Pero bueno, por mucho que trabajes en la generación de fallos, nunca vas a saber si a la hora de la verdad, en una cueva, en un fallo catastrófico, vas a ser capaz de olvidar el entrenamiento. Ni Porque más ni también es cierto menos. que si Ni más ni... entrenas, hay un elemento que no se ha valorado bien. A medida que estrenas, es cierto que te habitúas a dar una solución automática al problema, pero también generas tolerancia ante el estrés. Y eres perfectamente consciente que es un estrés inducido y de que no estás en una cueva de verdad, sino que es el profesor que te está puteando, es decir, que no te va a matar. Pero yo no sé si en un caso extremo de verdad sería capaz de olvidar la gestión de un rebreather manual. Esa es la única ventaja que puedo dar. Pero desde mi punto de vista, esto lo he pensado muchas veces, esto se contrapone con el hecho de que muchas veces en una cueva y sin visibilidad no vas a ser capaz de gestionar un rebreather electrónico porque no vas a tener visión. Es decir, tú vas a estar, imagínate el estrés de estar oyendo la inyección, con mucho entrenamiento sabes de qué gas se trata, pero no sabes si está actuando de forma correcta porque no eres capaz de ver tus aparatos de medida. Entonces, le he dado 1000 vueltas, no tengo la solución. Yo lo que sí puedo decir es que yo buceaba muy cómodo en manual. Y no he sentido la necesidad de trabajar en electrónico. La mayoría de los instructores también, cuando hablas de esto, están condicionados porque es lo que venden.
Es decir, a lo mejor bucean contigo de una forma, pero sabes que luego están vendiendo lo otro. Entonces, pues no te sé dar la solución. Sí, si buceas bien en abierto, mira, yo he buceado con buzos realmente extraordinarios. Recuerdo ahora, no voy a citar el nombre, pero de WKPP, que era el mentor de mi mentor en EKPP. Era un tío de la primera época. Él es geólogo, un tipo muy bueno. Y este tipo jamás buceaba rebreather. Jamás. Siempre iba en abierto. Y te hablo de un tío, pero inmersiones muy serias. Y siempre iba en abierto. Siempre. Iba mucho más cómodo, iba en abierto. Y bueno, de hecho, la GW era muy reticente o contra rebreather. O sea, nunca les gustaron los rebreathers en un principio, luego cambiaron. A ver, GW en un origen era WKPP. Es decir, GW surge como una pseudoagencia que lo que hace es nutrir de buzos de soporte al proyecto WKPP. ¿Cómo lo hace? Les tiene que dar un curso rápido, los tiene que estandarizar y a su vez los estudiantes obtienen créditos. Es decir, tú tienes créditos de tu carrera mediante participación en buzo de soporte en las campañas de WKPP. Entonces, no olvides que en el año 97, cuando consiguen el récord del mundo, Jarrod y George, consiguen un récord del mundo en abierto, en la misma cueva en la que años antes ha estado Bill Stone con los equipos de la NASA, con CIS lunar doble. Entonces, esto fue lo verdaderamente importante. Es decir, de repente te encuentras con un equipo que es capaz de alargar la penetración. Me parece que eran, hablo de memoria, pero creo que eran 3,8 kilómetros a 110 metros de profundidad. Estaban 300 pies. Y esta gente, 330. Y esta gente iba en abierto. Es decir, el famoso frigorífico vino después. Estos tíos iban en abierto, es decir, estos tíos eran capaces de gestionar, no sé si llevaban, me parece que llevaban 104 pies cúbicos, no llevaban 120. Lo que hacían es que la presión de trabajo del 104 es más baja y lo sobrecargaban, pero estaban usando 104 pies cúbicos y consiguieron el récord del mundo en abierto. Entonces, yo creo que esto sí fue un cambio de paradigma a primeros de los 2000, cuando de repente dices, oye, que el camino no es el rebreather. Fíjate otra cosa. ¿Qué ha pasado en los últimos 10 años con... Hay un montón de rebreathers. No hay un puñetero récord. Es decir, los récords de WKPP se consiguieron con el RB80, que es un semicerrado pasivo. Es decir... ¿Sigue existiendo ese rebreather? Hombre, el rebreather no ha desaparecido, claro que sí. El RB80, el RB80. Sí, claro. Las máquinas que haya por ahí siguen por ahí. Y si lo que me preguntas es si Alción lo sigue vendiendo y si sigue impartiendo cursos GOE, sí. Correcto. Sin duda. A ver, el RB80, probablemente mi criterio o mi opinión no sea objetiva. No sea objetiva porque yo conozco y admiro a Reinhard Bucali, al diseñador del RB80. El RB80 es un aparato muy alemán, extraordinariamente sencillo porque tiene apenas 130 piezas y extraordinariamente seguro, tanto que se puede usar sin necesidad de monitorizar la PPO2. Ya sé que ahora se enseña monitorizando la PPO2, cosa que no tiene ningún sentido porque verás que sube, que baja, que sube, que baja, que sube, que baja, entonces te vuelves loco. ¿Para qué vas a entrar en pánico viendo eso? Es decir, si lo que quieres es en los cursos enseñar al alumno que sube y que baja la presión parcial, pues fenomenal, pero en una inmersión real te vuelves loco. El RB80 solo tiene un problema y es que cerca de la superficie con una baja PPO2 te mata. Es así de sencillo. Es decir, nosotros, recuerdo un meeting que hicimos en Holanda que usábamos en piscina nitros 50. Es decir, así de claro. Y luego los contrapulmones que se utilizan, o sea, si te compras uno de estos equipos, tienes que tener claro si estás utilizando contrapulmones en un ratio de 1,8 o en un ratio de 1,10. La cosa ¿A qué te refieres con el ratio de 1,8 y 1,10? Hay incluso ratios de 1,14. Te voy a explicar. Pero ¿a qué te refieres, Igor? Que es que no conozco mucho el mundo. La diferencia entre el contrapulmón, el volumen del contrapulmón exterior y el volumen del contrapulmón interior, todo esto se
se pliega y se agranda. Es como un acordeón, se pliega y se agranda. Esa diferencia lo que te da es la multiplicación, digamos, de de lo que te dura el gas, para entendernos. Es decir, explicado muy sencillamente, lo que hace el RB80 es que te permite recircular el gas 8 veces, o 10 veces, o 14 veces. Bien, ese ratio de recirculación, ese ratio de multiplicador, gente, algún artista francés decía, es que no es un rebreather, es un multiplicador de fondo. Bueno, mira, tío, vale, venga. La cuestión es que ese ratio lo que provoca es una mayor caída de presión parcial de oxígeno. También influye el factor tiempo. Hay por ahí un programilla de Special que le llamaba, me parece, coeficiente K o algo así. Bueno, la cuestión a entender es que la caída no se produce solo por estar cerca de la superficie, sino que se produce también por el tiempo al que estés. Es decir, no es lo mismo estar 1 minuto que estar 20 minutos. Si estás 20 minutos cerca de la superficie, por ejemplo, con aire, o por ejemplo con un nitros 32, estás ahí delicadito. O sea, entonces, digamos, para comprenderlo, estás desgastando el gas que respiras. No, el gas lo desgastas siempre y además lo oyes. Es decir, tú tienes un contrapulmón que a medida, bueno, lo pongo aquí para que se me vea, pues a medida que respiras, se vacía en cada ciclo, ¿eh? O sea, tú haces primer ciclo, lo echas el gas, es decir, dependiendo del esfuerzo, de la complexión del buzo, de lo que estés haciendo, eso te dura más o menos veces. Lo que pasa es que el gas, o sea, una parte del gas la echas y otra la recirculas. La pasas por la calzada, la limpias y vuelve a entrar al contrapulmón. El problema es que cuantas más veces le des esa vuelta, menos oxígeno queda. Lo desgastas, a eso me refería. Desgastas el oxígeno. De alguna, por llamarlo de alguna manera así coloquial. Otro problema, es que no me gusta mencionar este tema porque hubo una persona que sufrió un accidente y pues un tiempo antes le dije, oye, ni se te ocurra usar, además yo no doy el coñazo así, pero es que el tipo lo comentó y le escribí, me sentí obligado a escribirle, le dije, ni se te ocurra usar esto en piscina, ni se te ocurra usar esto con aire, macho. Y uno de los problemas es que puedes tener una enfermedad descompresiva, es decir, porque como vas gastando el oxígeno, vas aumentando la presión parcial de inertes, con lo cual es probable que tengas una carga superior de inertes de la que tendrías en abierto. ¿Cómo se soluciona esto? Pues lo que tienes que hacer es llevar una PPO2 ligeramente superior a la que usarías en abierto, porque ya sabes que va a ir bajando. Es una máquina, ya sé que esto suena muy confuso y tal, pero es una máquina realmente muy fácil de utilizar, muy fácil de aprender, que te permite hacer las decos facilísimamente, que es perfectamente compatible con las mezclas estandarizadas. ¿Por qué se ha dejado de usar? Pues se ha dejado de usar porque requiere habilidades. Es una máquina grande y te obliga a rotar las botellas y te obliga a hacer cambios de mezcla que no son tan fáciles como cuando no los haces porque vas con un electrónico. Pero vamos, desde el punto de vista de la seguridad, si evitas esto que hemos hablado, de estar cerca de superficie con una PPO baja, si evitas eso, porque tú fíjate, si buceas de una forma estandarizada, lo normal es que llegas a superficie con un nitros 50 o con un oxígeno. Entonces no vas a tener jamás problema. Jamás vas a tener problema. Ahora, si lo que estás es haciendo cuevas en México con un nitros 32 y tu unidad tiene un ratio de 1,10, pues estás en el filo de la navaja, macho. Y si compras de segunda mano una unidad de algún pirao, porque la gente que lo ha usado de verdad en exploración no lo vende y tiene cuidado de vender. ¿De a quién? Entonces, pero puede haber algún zumbado que haya copiado una unidad y que te dé unos contrapulmones en un ratio 1,14. Y en un ratio 1,14 la bajada de PPO2 es brutal porque recirculas 14 veces el aire. Es decir, si tú cada vez que inspiras te comes un 2%, imagínate, de oxígeno, y llevo un 21,35, la primera vez estoy enchufando un 21, la segunda vez un 19. Hasta la cuarta ya se acabó. A la cuarta se acabó. Claro, entonces, sobre todo esto pasa con gente pequeña. Si eres una bestia, pues no te va a durar tantas veces la recirculación. Pero si vas tranquilo, si estás respirando de una forma tranquila, si te dura bastante,
pues sí que vas a tener una caída de PPO2 alta. Entonces, no quiero tampoco dar cifras, pero por ejemplo, simplemente Reinhardt para ir a 100 metros llevaba mezclas que no correspondían en abierto con la profundidad, ¿sabes? Simplemente es lo que tienes que tener en cuenta. Sobre todo, a nuestro nivel, nunca usar un 21% cerca de superficie. 21, 32 si lo puedes evitar, nunca usarlo. Una máquina realmente cómoda y además si funcionas bien en abierto, si tienes unas buenas habilidades en abierto, te va a ser muy cómodo. Sí es cierto que la flotabilidad es distinta, pero la aprendes en 3 días, tampoco tiene más misterio, ¿sabes? Pero sí que tienes que saber gestionar tus cambios. Bueno, chaval, nos han pasado 40 minutos, hemos aburrido a la audiencia. Esto solo lo sigue mi madre y sus amigas. A partir de ahora la mía también y sus amigas también. Vale, a ver si tenemos suscriptores, porque esto es una pena. Pero bueno, pues muchas gracias por venir a mi churro canal. A ti. Cualquier cosa, pues a tu disposición. De acuerdo, Igor, muchas gracias. Venga, nos vemos.